Todos conocemos el libro, la Biblia, para miles de millones de personas. Es el documento supremo, la palabra infalible y directa de un Dios eterno. Pero, ¿y si te dijera que la historia de cómo este libro llegó a tus manos es mucho más humana, mucho más caótica, política y francamente imperfecta de lo que te han contado? El texto declara claramente la naturaleza divina del Mesías. Eso es una mala traducción del arameo. La influencia romana lo corrompió todo. No estamos aquí para negar que Jesús existió o que los escritos son reales. Ese no es el punto. El punto es, ¿podemos confiar que el Nuevo Testamento es una grabadora fiel de sus hechos y palabras? Hoy vamos a demoler el mito de la precisión divina y a examinar el teléfono malogrado humano que dio forma al libro más influyente de la historia, para poder tomar una perspectiva más real, más crítica, cuando nos referimos a este libro. Empecemos pues con el primer gran obstáculo para la exactitud, el tiempo. Tómate un momento y piensa en un ser querido con el que viviste por más de 15 años, un buen tiempo. Ahora trata de recordar una conversación exacta que tuviste con él o con ella hace, no sé, 10, 5 años. ¿Puedes recordar cada punto y coma? Digo, hay que considerar que inclusive las memorias que tenemos recientes, cuando son vistas por varias personas, eh, se les ve distintos detalles. En veces detalles que son sumamente importantes se exageran o completamente se eliminan de la ecuación. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, esa es la naturaleza del ser humano y esto es la naturaleza bajo la cual se va escribiendo el Nuevo Testamento o las memorias de Jesús, sin mencionar las otras. Ahora nomás nos estamos concentrando en los evangelios, las memorias de Jesús. Al tratar de recordar los eventos del pasado, es claro que cuando tú tratas de recordar algo que dijiste, tuviste que ver con alguno de tus seres queridos hace 10 años, hace 15 años, no puedes. Te faltan detalles y dependiendo de quién está allí, hay cosas que se acuerdan, hay cosas que no. ¿Por qué? La memoria es traicionera, se nubla, se llena de eventos que exageramos, como dije, y a veces recordamos cosas que ni siquiera sucedieron. La mayoría de nosotros, no mucho, pero sí, muchas veces le insertamos de nuestra propia cosecha a cosas que no sucedieron. Es la naturaleza humana. Ahora, imagínense a los evangelistas, las personas que en realidad escribieron y redactaron los evangelios, no se hicieron estas redacciones hasta 30 y 70 años después de que Jesús fue crucificado, sin tomar en cuenta que fue un evento emotivamente fuerte, fuertísimo. Y en los eventos fuertes generalmente tendemos a inyectar cosas que queremos haber visto y a anular o a ignorar cosas que simplemente no nos gustaron, ¿verdad? Esa es la naturaleza del ser humano.
30 a 70 años de transmisión oral antes de que alguien decidiera poner una pluma sobre el papiro. Las historias, claro, que se repitieron, se pulieron, se ajustaron y cambiaron. No hay modo de negar eso. Estas historias no son 100%, no pueden ser 100% la traducción o el escrito exacto de lo que fue Jesús. Es humanamente y divinamente imposible. Porque acuérdense, dicen que Dios no desecha la naturaleza humana, la supone. ¿Ok? So, vamos a tomar en cuenta esto. Pero aún más, tenemos que tomar otros factores en cuenta. Pónganle un pin a lo que acabamos de discutir. El tiempo no fue el único enemigo de la objetividad. El segundo factor es el idioma. Jesús y sus discípulos hablaban arameo. Era el idioma de la calle de Galilea del primer siglo. Pero el Nuevo Testamento no se escribió en arameo. Se escribió en griego koiné, el idioma culto o educado del comercio en el Imperio Romano. ¿Ok? Quisiera hacer énfasis en que la traducción es importante, el tema de la traducción, porque traducir no es simplemente cambiar palabras de un diccionario por otras de otro diccionario. Es traducir una cultura. Existen muchísimos obstáculos en el uso de descripciones y usos culturales de palabras similares. Una metáfora potente en arameo puede perder su fuerza o cambiar su significado al ser forzada al griego. ¿Cuántos de los matices del mensaje original de Jesús se perdieron en este segundo filtro humano? Ahora, quiero hacer un énfasis, porque para nosotros que hablamos español es importante entender, y yo tengo un ejemplo muy claro. En México, hace mucho tiempo, se hablaba acerca de: me voy a subir en cocodrilo y voy a ir a tu casa. Y habrá mucha gente que dirá que esta persona está loca, es un salvaje que doma cocodrilos. No, es que en algunas partes de México, la palabra cocodrilo, que para la mayoría de la gente es un cocodrilo, es un animal. Bueno, en ciertas partes de México, Distrito Federal, por lo que tengo entendido, cocodrilo se le decía a un taxi. Imagínense que alguien haya escrito: Jesús se subió en un cocodrilo y fue al centro. Daría una imagen y una realidad completamente distinta de lo que podría haber sido esa descripción de ese evento. ¿Me explico? 100 años después, la gente pensaría: pues ese Jesús era un salvaje, vaya, los animales le hacían caso. Bueno, no era un animal, era un modo de transportación muy normal. ¿Me explico? O sea, estas son las cosas que no se toman en cuenta cuando se habla de los evangelios, ¿verdad? Igual que hay veces que aparecen palabras que no de personas que no existían en el tiempo de Jesús. Pero bueno, bastante acerca de esto. Ahora quiero tomar en cuenta otra cosa.
Ese es el punto que más incomoda a muchos creyentes. Hubo una cantidad significativa, de escritos que fueron excluidos de la Biblia oficial. ¿Por qué? Porque no quedaba bien con la narrativa que se quería proponer. O sea, ya entrando al concilio, ya había una ideología que se quería proponer. Entonces ya no había objetividad. Existía ya una opinión, vaya, personal o de lo que ya querían que fuera la realidad. Hombres que querían definir qué expresiones debían ser permitidas. O sea, no se entró con una actitud abierta de déjame ver qué dice el otro, sino esto es lo que yo creo de Jesús y esto es lo que debe de ser porque yo creo que yo estoy hablando con el Espíritu Santo. Ese es un problema muy grande que existía y continuará existiendo con todos aquellos que creen que a partir de su oración personal ellos pueden comunicarse con Dios o tener iluminación de Dios, porque no entran con una verdadera déjame ver qué dice el otro, sino entran con un a mí ya Dios me habló y no hay nada más que decir. Ahora, hay otra parte de esto que tenemos que ver. Aquí es donde entra el factor político. En el año 325, cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea. Es cierto, Constantino no estaba a la cabeza de las juntas ni votó sobre los libros, supuestamente. Pero él no tenía que sentarse a la mesa para definir qué cosas eran permitidas y qué cosas no. Él era el poder y los líderes de la iglesia lo sabían. ¿Acaso Constantino favorecería una ideología que no le convenía? O sea, la ideología de Constantino era, bueno, yo estoy de acuerdo con que los cristianos sean una religión oficial, pero necesito un libro o unos libros que me presenten su ideología para yo podérsela presentar al pueblo romano como un punto de unificación. Entonces había muchas cosas que Jesús representaba que no se podían pues presentar al pueblo romano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si era algo que decía que el pueblo romano estaba completamente lleno de pecado, pues eso no se iba a ver bien, ¿verdad? Si el pueblo romano es un pueblo sucio en los ojos de Dios, pues olvídate. Entonces, se tenían que orillar ciertas ideologías y consecuentemente no se podía ofender al emperador que les iba a dar entrada. Entonces hubo muchas cosas que simplemente por no ser tontos tenían que sacarle la vuelta, ¿no? Tomemos un ejemplo claro. Al principio de los Hechos de los Apóstoles, que este escrito se le atribuye a Pedro, se exigía, bueno, vamos a ver otro punto, no se le exigía, se pedía, se recomendaba que los cristianos vendieran sus propiedades y le dieran el dinero a la iglesia. Eso está escrito claramente en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Los que se acordarán, hay varias partes en las cartas de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, donde dice que los hermanos compartían sus bienes
Y entonces pues a nadie le faltaba nada porque todos compartían, ¿verdad? Pero fíjense a dónde vamos. En el hecho de Ananías y su esposa, no me acuerdo si llamaba Sara o qué, ellos venden sus propiedades, toman el dinero y deciden guardar la mitad y darle la otra mitad a la iglesia, ¿verdad? La iglesia, pero fíjense, o sea, hay que ver el punto humano, porque estamos hablando cultura, sociedad y gobierno, porque la iglesia desde un principio tiene un tipo de gobierno. Están los apóstoles, están los presbíteros, ¿verdad? Que son los ancianos de las comunidades. Y eso va formando un punto de cultura donde, pues no te van a forzar a dar tu propiedad, a vender tu propiedad, pero es algo que todos hacen. Si no lo haces tú, ¿qué va a pasar? Te vas a ver como no de los bellacos, de los feos, ¿verdad? Entonces no te van a decir que lo tienes que hacer. Pero ya cuando es un punto donde todos lo hacen, se forma una obligación tácita. Nadie te lo dice, pero sabes que lo tienes que hacer a tal grado, ¿verdad? Que cuando Ananías y su esposa llegan, que ese es otro relato que también luego lo vamos a desmenuzar, y dicen, no, los dos fallecen por mentirle al Espíritu Santo, o sea, no por quedarse con el dinero, porque entonces se habría visto mal la iglesia, ¿verdad? Sino por mentirle, o sea, si le hubieran dicho, sí, Pedro, pues sabes que nos quedamos con la mitad, porque no estamos seguros si tu cosa vaya a agarrar vuelo y si nos llegan a sacar o que pues tenemos algo en que caer, ¿no? No le iban a decir eso a Pedro en una situación donde se suponía que ya Dios iba a venir, nos iba a llevar a todos. Pero entonces, supuestamente, por mentirle al Espíritu Santo, fallecen los dos, ¿verdad? Pero esos detalles, ese detalle, y toda la vida de Jesús exige que para lograr la perfección tienes que dejar los bienes materiales. Es más, dice, hey, una persona es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que una persona rica se salve. Claro que la iglesia dice, bueno, es que para Dios no hay imposibles. No, te está presentando una realidad de que no, una persona rica no va a entrar al reino de los cielos. No hay vuelta de hoja a eso, ¿verdad? Y lo puedo reforzar con otra historia que cuenta Jesús del hombre rico y el hombre pobre que vive afuera de la casa del hombre rico, ¿verdad? El hombre rico se fue al infierno, según la historia de Jesús, no porque tuviera fiestas con actos sexuales ilegales o nada de eso. No, simplemente el hombre se la pasaba comiendo, bebiendo a gusto y no le importaba lo que le pasaba a Lázaro. Ese fue el único pecado de ese hombre. Y sin embargo se fue al infierno. O sea, es muy claro en las enseñanzas de Jesús que la riqueza no va con el ser cristiano. Es algo que completamente lo rechaza. Pero la iglesia no se atreve. ¿Por qué? Oye, los están legitimizando cuando hace algunos días les decían que los cristianos eran criminales, traidores a la patria, casi les decían socialistas. Ese es el mejor ejemplo de cómo la paja humana y la política taparon el mensaje radical y real que Cristo dejó. Ahora, todo esto que hemos compartido nos deja mucho que dudar acerca del origen divino, al menos en la forma que nos lo han vendido. Pero esto no es, creo que quede claro, esto no es para negar la existencia de Jesús. Es para algo más importante. Nos obliga a buscar entre la paja de los errores cometidos por los primeros políticos cristianos
y subsecuentemente por los políticos cristianos de hoy en día para reconocer y entender cuál es el punto de Jesús, cuál es el punto de los evangelios. Tenemos que buscar el mensaje sublime y real de Jesús, que se centra absolutamente alrededor de solo dos principios. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es paja, egos inflados, tratando de apantallarse unos a otros, mencionando escrituras, puntos y comas, para comprobar al mundo que lo que yo digo viene de la autoridad de Dios y me tienes que obedecer porque si no, te va a ir mal. La historia humana de la Biblia es un recordatorio de que somos nosotros, con todos nuestros errores y agendas, los que les hemos dado forma al mensaje. Pero el núcleo de ese mensaje sigue ahí, esperando ser liberado de la paja humana. La pregunta que queda después de ver todo esto y considerando como consecuencia que hay un sinnúmero de iglesias cristianas de distintos sabores, incluyendo la ortodoxa y la católica, que basan su autoridad en mandar al ser humano o a aconsejar a los gobiernos a que hay ciertas cosas que se tienen que hacer porque son moralmente correctos, porque están en la Biblia. Pero al escuchar esto, al estudiar esto, no te das cuenta que estás siendo manejado. O sea, sí, hay un Jesús histórico y real. Pero dime qué buscas en la Biblia, qué buscas en tu iglesia. ¿Buscas autoridad? ¿Buscas seguridad? ¿O buscas encontrar a Dios? Porque a Dios no lo vas a encontrar en párrafos de punta y coma. Jesús nos enseñó eso y todo aquel que haya leído un solo evangelio de pe a pa se dará cuenta que Jesús no es manejable. Jesús no es manejable por ninguna autoridad religiosa de aquellos tiempos y no lo debe de ser hoy en día. Hay que recordar, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier ley que te impida hacer eso a uno o a algunos de tus hermanos, no puede ser ley que venga de Dios. Pero de nuevo, ¿qué buscas en la Biblia? ¿Autoridad humana o el mensaje de Jesús original?